Una lujosa cena destinada a celebrar el poder y el éxito se convierte en un colapso silencioso cuando un multimillonario cruza su mirada con la última persona que esperaba ver. Su exesposa embarazada está al otro lado de la sala, tranquila y radiante, junto a un director ejecutivo cuya presencia impone respeto instantáneo. Y en ese único momento, todo lo que Richard creía controlar comienza a desmoronarse. Lo que sigue no son gritos ni escándalos, sino un ajuste de cuentas silencioso sobre el orgullo, la pérdida y el precio de las decisiones que el dinero nunca puede deshacer. Y les prometo, el peso de este final solo se revela cuando lo atravesamos juntos. Háganos saber a qué hora están escuchando y desde dónde nos sintonizan. Dejen un comentario abajo. Nos encantaría saber de ustedes. El asador de Manhattan resplandecía bajo candelabros de cristal, cada uno proyectando agudos reflejos sobre los pulidos pisos de mármol y las mesas cubiertas de lino. Este no era un lugar para comidas informales o conversaciones tranquilas. Era una sala diseñada para el poder, donde los tratos se cerraban con vino costoso y las reputaciones se medían en silencio más que en palabras. En esta noche en particular, cada mesa estaba ocupada por personas que creían haber ganado ya. En el centro de la sala estaba sentado Richard Hale, vestido con un traje negro hecho a medida con una camisa blanca impecable y una corbata negra perfectamente ajustada. Richard se comportaba con la soltura de un hombre que acababa de cerrar un trato masivo. Su postura era relajada, sus movimientos precisos, practicados tras años de ser observado. Frente a él estaba sentada Natalie Quinn, con su vestido rojo vino abrazando su figura, sus tacones negros metidos pulcramente debajo de la mesa, mientras se desplazaba por su teléfono sin pausa. Natalie se rió ruidosamente de algo en su pantalla y la inclinó hacia Richard, señalando bolsos de diseñador y villas privadas que quería ver a continuación. Su voz se transmitía fácilmente por el espacio, confiada y desenfrenada. Richard levantó su copa de costoso vino tinto y dio un sorbo lento, el sabor familiar, casi aburrido. La celebración a su alrededor se sentía ensayada, como una actuación que había interpretado demasiadas veces. A su alrededor, las conversaciones derivaban entre precios de acciones, adquisiciones inmobiliarias e influencia política. La sala zumbaba con ambición. Natalie se recostó en su silla y sonrió, jactándose de amigos que envidiaban su estilo de vida y al hombre sentado frente a ella. Richard asintió distraídamente, su mirada pasando por encima del hombro de ella, escaneando la sala como si buscara algo que no podía nombrar. Entonces la atmósfera cambió. El cambio no se anunció ruidosamente. Llegó en silencio, sutilmente, como una respiración contenida. Las voces bajaron primero, luego se detuvieron por completo. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las sillas cesaron su movimiento. Richard notó la quietud antes de entenderla. Sus instintos se agudizaron mientras el zumbido del restaurante se desvanecía en un silencio incómodo. Los miembros del personal se enderezaron donde estaban. El gerente del restaurante, momentos antes relajado y sonriente, se movió rápidamente hacia la entrada principal. Un grupo de hombres con trajes negros apareció cerca de la puerta, sus pasos medidos, sus movimientos disciplinados y silenciosos. Richard levantó la cabeza, la curiosidad parpadeando en su rostro. Al principio, solo vio la puerta y la luz que entraba desde el exterior. Entonces, una mujer dio un paso adelante. Grace Miller entró en el restaurante con pasos tranquilos y deliberados. Un abrigo crema claro descansaba sobre sus hombros, abierto lo suficiente para revelar un vestido de noche verde esmeralda hasta el suelo debajo. La tela fluía suavemente mientras caminaba,
confeccionada con cuidado e intención. Debajo del vestido, la inconfundible curva de un embarazo de 7 meses era visible, llevada con dignidad silenciosa. A Richard se le cortó la respiración. Grace no se apresuró. No dudó. Su postura era recta, su expresión compuesta, su presencia innegable. A su lado caminaba Jonathan Cross, alto y firme, en un traje gris carbón que hablaba de riqueza sin espectáculo. Su mano descansaba naturalmente en el brazo de Grace, guiándola hacia adelante con facilidad y familiaridad. Los candelabros de arriba atrapaban la luz mientras se movían, reflejándose en el collar de zafiros en la garganta de Grace. Las piedras brillaban intensamente, atrayendo la mirada, marcándola como alguien que ya no estaba destinada a desvanecerse en el fondo. Richard apretó con fuerza su copa de vino. La reconoció al instante. Grace era su exesposa. Natalie siguió la línea de visión de Richard y se giró, su sonrisa vacilando mientras asimilaba la escena. Sus cejas se fruncieron, la irritación brillando en su rostro mientras veía cómo la atención se alejaba de su mesa. Miró de nuevo a Richard, confundida por el cambio repentino en su expresión. El embarazo de Grace era imposible de ignorar. El corazón de Richard latía violentamente mientras la realidad se asentaba. Su pecho se tensó, sus pensamientos dispersándose mientras intentaba procesar lo que tenía delante. La mujer a la que una vez había descartado por no encajar ya en su futuro, ahora estaba en el centro de la sala, radiante, inquebrantable e innegablemente cambiada. Jonathan Cross caminaba a su lado con autoridad sin esfuerzo. No se apresuró. No escaneó la sala. Se movía como si el espacio ya le perteneciera. Mientras Grace y Jonathan pasaban entre las mesas, los ojos los seguían en silencio. Las conversaciones no se reanudaron. Nadie susurró. El momento exigía atención sin pedirla. Richard sintió que su garganta se secaba. Grace no apartó la mirada. No bajó la vista, ni fingió no verlo. Al pasar por la mesa de Richard, sus ojos se encontraron brevemente con los de él. No había ira en ellos, ni tristeza, ni acusación. Solo distancia, el tipo de distancia que dejaba claro que ella ya no era parte de su mundo. Natalie se movió en su asiento, la incomodidad evidente, mientras observaba el intercambio. Se inclinó hacia Richard, lista para hacer una pregunta, pero él no la escuchó. Su atención permaneció fija en Grace, mientras ella continuaba avanzando, su mano aún descansando ligeramente contra el brazo de Jonathan. Los candelabros de cristal en lo alto se reflejaban intensamente contra los zafiros en su cuello, haciéndola destacar contra el lujo apagado de la sala. Grace no volvió a mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Richard tragó saliva con dificultad, el peso del momento presionando sobre él. Su celebración se había desvanecido sin que se pronunciara una palabra. Lo que momentos antes se había sentido como un triunfo, ahora se sentía hueco, expuesto. El silencio perduraba. Y en ese silencio, Richard entendió que la cena que creía que marcaba otra victoria se había convertido en el comienzo de algo que ya no podía controlar. Jonathan Cross entró en el restaurante a un ritmo pausado, pero cada mirada en la sala se volvió hacia él sin dudarlo. No era curiosidad lo que atraía la atención, sino reconocimiento. Su presencia tenía un peso que no necesitaba anuncio, el tipo que se asentaba en una habitación y la remodelaba instantáneamente. El traje gris carbón que llevaba era discreto, libre de adornos o excesos, pero reflejaba la autoridad tranquila de una riqueza establecida desde hace mucho tiempo. Esta no era la moda de alguien persiguiendo relevancia. Era el uniforme de alguien que nunca había necesitado demostrarlo. Mientras Jonathan avanzaba,
Varios comensales influyentes inclinaron ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento, un gesto de respeto que no requería palabras. Desde su asiento, Richard Hale sintió el cambio de inmediato. Reconoció a Jonathan no por titulares o entrevistas, sino por balances financieros y sesiones informativas de la junta directiva. Jonathan Cross controlaba múltiples fondos de inversión vinculados directamente a la estabilidad financiera de la compañía de Richard. Esa comprensión golpeó con una claridad incómoda. El poder que Richard creía comandar de repente se sintió condicional, frágil, dependiente. Una leve inquietud se deslizó en su pecho. La mano de Jonathan descansaba ligeramente contra la espalda de Grace mientras caminaban, un gesto natural y protector que hablaba de familiaridad en lugar de actuación. La simplicidad de ello cortó más profundo que cualquier confrontación. La mente de Richard lo traicionó, arrastrándolo hacia atrás a recuerdos que había descartado hacía mucho tiempo. Recordó a Grace parada en su primer apartamento estrecho, esperando a que él llegara a casa tarde del trabajo, creyendo en él sin cuestionar. Recordó cómo esa paciencia una vez se había sentido ordinaria, incluso esperada. Ahora se sentía distante. Natalie Quinn se movió en su silla, su incomodidad creciendo al darse cuenta de que ya no era el punto focal de la noche. Su risa se desvaneció. Su postura se puso rígida. Miró a su alrededor, buscando una atención que ya no llegaba naturalmente. Richard apenas lo notó. Observó cómo reaccionaba el personal del restaurante mientras Jonathan se acercaba. Las sillas se retiraban con cuidado. Los menús se ofrecían con ambas manos. El servicio se ralentizó y agudizó al mismo tiempo, deliberado y preciso. Esto no era adulación, era protocolo. Grace caminaba junto a Jonathan a un paso medido, consciente de sus pasos, una mano ajustando instintivamente la caída de su vestido esmeralda mientras protegía la vida que llevaba. No había nada frágil en su movimiento, solo precaución arraigada en un propósito. Nadie susurró mientras pasaban. Nadie se rió. La sala permaneció suspendida en un silencio respetuoso que presionaba contra los oídos de Richard. Apretó su agarre alrededor de su copa de vino. La presión blanqueaba sus nudillos hasta que el tallo se sintió como si pudiera romperse. Su pulso latía ruidoso, fuera de ritmo con la calma que se desarrollaba ante él. Natalie se inclinó más cerca, su voz bajó, preguntando quiénes eran. Richard no respondió. No confiaba en que su voz se mantuviera firme si lo intentaba. Jonathan fue guiado a una mesa privada posicionada para la mejor vista en el restaurante, un lugar que no requería reserva porque siempre se mantenía disponible. Grace fue ayudada a sentarse en su silla con cuidadosa atención, la mano de Jonathan firme, su enfoque completamente en su comodidad. Richard observó, inquieto por la comprensión que se formaba en su mente. Nunca le había ofrecido a Grace ese tipo de consideración cuando ella era su esposa. El pensamiento aterrizó pesadamente. Siguió una fría claridad. Ahora veía cuán casualmente había pasado por alto momentos que importaban, cuán fácilmente había asumido que su paciencia nunca se agotaría. Jonathan no hablaba alto. No reclamaba la sala. Sin embargo, todo parecía organizarse a su alrededor de todos modos. Natalie se movió de nuevo, claramente incómoda con la seriedad desconocida de la atmósfera. La sala ya no se sentía juguetona o indulgente. Se sentía controlada, medida, adulta. Richard dejó de escuchar a Natalie por completo. Su atención se estrechó hasta que solo quedó un pensamiento, pulsando insistentemente en su mente. La curva del embarazo de Grace persistía en su visión, innegable y precisa.
La línea de tiempo comenzó a formarse contra su voluntad, cada cálculo apretando el nudo en su pecho. Miró la copa en su mano, el vino tinto oscuro reflejando la luz del candelabro arriba, y se dio cuenta de que su confianza se había drenado silenciosamente. En su lugar se sentaba una sola pregunta sin respuesta, y el silencio a su alrededor no ofrecía alivio. Grace se sentó junto a Jonathan Cross, con la espalda recta, ambas manos descansando ligeramente sobre sus muslos. Su postura era tranquila y firme, del tipo que no venía del esfuerzo, sino de la certeza. No escaneó la sala, ni se movió en su asiento. Simplemente existía dentro de ella, presente y compuesta. La suave iluminación del restaurante se asentó gentilmente sobre su rostro, revelando una fuerza tranquila que no había estado allí años atrás. No era belleza afilada para llamar la atención, sino algo más estable, madurez moldeada por la experiencia y la supervivencia. La tensión que una vez se aferraba a sus hombros había desaparecido. Desde el otro lado de la sala, Richard observaba. Lo notó de inmediato. Grace se veía más saludable, más fuerte y más radiante de lo que nunca lo había hecho durante su matrimonio. Había una plenitud en su expresión que lo inquietaba, no porque fuera desconocida, sino porque se dio cuenta de que nunca le había pertenecido a él. Lo que fuera que la había desgastado en el pasado ya no era visible. El agotamiento que recordaba, el silencio, los pasos cuidadosos, la forma en que solía esperar, habían desaparecido. La mirada de Natalie viajó abiertamente sobre Grace, desde el vestido esmeralda hasta la sutil curva de su embarazo, persistiendo con un borde de evaluación y envidia. No hubo intento de ocultarlo. Natalie siempre había creído que la confianza significaba ser vista. Grace no devolvió la mirada. Era como si Natalie no ocupara ningún espacio en su conciencia en absoluto. Esa ausencia golpeó a Richard más fuerte que cualquier confrontación. Sintió un agudo destello de memoria. Grace, parada frente a un espejo años antes, usando un vestido simple, preguntando si era apropiado para una cena formal. Recordó la impaciencia en su propia voz, el desdén casual, la sugerencia de que debería mantenerlo simple. Recordó decirle que se parara ligeramente detrás de él en los eventos. Esos recuerdos regresaron sin ser invitados, apilándose uno encima del otro, cada uno más pesado que el anterior. La mujer sentada al otro lado de la sala ahora no guardaba semejanza con la persona a la que una vez había subestimado. La confianza de Grace no se anunciaba. No buscaba validación, simplemente era. Y esa certeza hacía que Richard se sintiera inestable, como si el suelo debajo de él se hubiera movido sin previo aviso. Grace giró la cabeza ligeramente hacia Jonathan y le habló en voz baja. Lo que sea que dijo provocó una pequeña y suave sonrisa de él, breve, desprotegida, sincera. No era una sonrisa destinada a la exhibición. Surgió naturalmente, arraigada en la comodidad más que en la actuación. Richard reconoció que, inmediatamente, esa sonrisa no se ofrecía para ganar aprobación. Venía de un lugar de seguridad. La comprensión tensó algo en su pecho. Grace ya no necesitaba el permiso de nadie para existir plenamente. Ya no requería su reconocimiento para sentirse completa. Richard sintió el peso de esa verdad asentarse. Grace no miró hacia él de nuevo. Su atención permaneció con Jonathan, su lenguaje corporal abierto, relajado, anclado en el presente. No había vacilación en sus movimientos, ninguna señal de restricción nacida de la incertidumbre. La curva de su embarazo permanecía inconfundible, un marcador silencioso, pero innegable de la vida que ahora llevaba. Le recordó a Richard, con brutal claridad,
que Grace había cruzado a un capítulo de la vida completamente separado de él. Natalie se inclinó más cerca de Richard y murmuró algo agudo en voz baja, un comentario destinado a disminuir, destinado a provocar. Su tono era ligero, despectivo, calculado para picar sin llamar la atención. Grace no respondió. Continuó su conversación con Jonathan, su expresión sin cambios. El contraste era sorprendente. Las palabras de Natalie flotaron brevemente en el aire antes de disolverse en la nada. El silencio de Grace las hizo irrelevantes. Richard sintió algo desconocido, una sensación de desplazamiento. Ya no era parte del entorno de Grace. No era un obstáculo, no era una presencia que ella necesitara manejar. Él estaba fuera. Por primera vez en muchos años, Richard no sabía dónde pertenecía en la sala. El papel que siempre había asumido, el centro, el eje, ya no aplicaba. El mundo de Grace se había reorganizado sin él y se mostraba en cada detalle. Su calma dejaba una cosa inconfundiblemente clara. El pasado se había cerrado, no con ira, no con arrepentimiento, sino con aceptación. Richard entendió entonces que ya no tenía acceso a su vida de ninguna manera significativa. Cualquier conexión que una vez creyó que podía reclamar ya se había deslizado fuera de su alcance. Grace había avanzado sin mirar atrás, y la puerta detrás de ella se había cerrado con silenciosa finalidad. La comprensión lo dejó inmóvil. Los sonidos del restaurante regresaron lentamente a los bordes de su conciencia, pero no se movió. No habló. Permaneció sentado, suspendido en un momento donde nada más se podía decir. Y en ese pesado silencio, Richard aceptó que la mujer a la que una vez llamó su esposa ya no existía en su futuro en absoluto. Richard observó a Grace desde el otro lado de la sala y sin previo aviso, el presente aflojó su control sobre él. El restaurante se desvaneció en el fondo mientras viejas imágenes se abrían camino hacia la superficie, agudas y no invitadas. No había planeado recordar. Los recuerdos llegaron de todos modos. Vio a Grace como había sido al principio, parada a su lado en su primer apartamento pequeño, usando un vestido simple que no coincidía del todo con la seriedad en sus ojos. El lugar había sido estrecho, los muebles no combinaban, pero ella había sonreído como si fuera suficiente. En ese momento, Richard había creído que era solo temporal, una fase antes de que llegara el éxito. En aquel entonces, Grace se quedaba despierta más tiempo que él. Mientras Richard dormía, ella revisaba documentos, corregía números y reorganizaba propuestas que él presentaría a la mañana siguiente. Nunca pidió crédito. Nunca se quejó. Su apoyo había sido silencioso, constante y fácilmente pasado por alto. Richard le había prometido una vida plena una vez que lo lograra. Lo había dicho con confianza, seguro de que el éxito justificaría cada sacrificio que estaban haciendo. Grace le había creído. Ella había construido su paciencia alrededor de esa promesa. Cuando el dinero finalmente comenzó a entrar, algo cambió. Las conversaciones cambiaron. Richard escuchaba menos. Su atención se movió a otra parte, hacia reuniones, apariciones y personas que reflejaban la versión de sí mismo en la que quería convertirse. Grace se dio cuenta, pero dijo poco. Sugirió comenzar una familia más de una vez, planteando la idea con cuidado, como si temiera que pudiera romper algo frágil entre ellos. Richard siempre encontraba una razón para retrasarlo. Había otro trato, otra expansión, otra excusa que sonaba razonable en el momento. Con el tiempo, Richard comenzó a ver a Grace de manera diferente. Se dijo a sí mismo que ella ya no encajaba en las habitaciones que él ahora ocupaba.
Su simplicidad, una vez reconfortante, comenzó a sentirse inconveniente. En eventos formales, le pedía que se parara ligeramente detrás de él. Al principio, fue sutil. Más tarde, se convirtió en rutina. Siguieron comentarios, observaciones sobre cómo se vestía, observaciones sobre cómo hablaba, sugerencias enmarcadas como consejos, pero entregadas como juicios. Grace las absorbió en silencio, esperando que la moderación preservara lo que quedaba de su matrimonio. Richard confundió su silencio con debilidad. No vio el esfuerzo detrás de ello, la decisión de soportar en lugar de confrontar. Creyó que su sumisión confirmaba sus suposiciones. Cuando llegaba tarde a casa, Grace esperaba. Cuando no llegaba a casa en absoluto, ella esperaba de todos modos. Entonces, apareció Natalie. Con su presencia llegó la admiración, la emoción y la embriagadora sensación de ser deseado sin expectativas. Richard se sentía más joven, más agudo, más visible. Se dijo a sí mismo que era inofensivo al principio, luego necesario, luego justificado. Sin darse cuenta, comenzó a medir a Grace contra Natalie en su propia mente. Grace no podía competir con alguien que no le pedía nada. Las noches que una vez terminaban con conversación se convirtieron en largos tramos de silencio. Grace esperó a Richard, noche tras noche, hasta que esperar se convirtió en dormir sola. Richard apenas notó el cambio. Asumió que su paciencia era infinita. Creyó que sus sacrificios eran naturales. Eventualmente, el matrimonio se sintió como una obligación en lugar de una asociación. Richard resentía el peso de ello, convencido de que había superado algo que una vez lo mantuvo estable. Cuando decidió terminarlo, se sintió seguro de que estaba haciendo lo correcto. El día que firmó los papeles del divorcio, Richard experimentó alivio. Vio la decisión como limpia, eficiente, necesaria. Grace aceptó los documentos sin discutir. No lloró. No suplicó, no le pidió que reconsiderara. Su compostura reforzó su creencia de que la separación era mutua. Lo que Richard no sabía era que Grace llevaba un secreto ese día, uno que no compartió, porque el espacio para compartirlo ya no existía. Él no vio la vacilación detrás de su calma, o la moderación que le costó alejarse, sin revelar lo que acababa de aprender. El recuerdo se apretó a su alrededor ahora. El pecho de Richard se sintió pesado mientras la comprensión se asentaba completamente. No había perdido un matrimonio de golpe. Lo había desmantelado pieza por pieza, confundiendo la resistencia con permiso y el silencio con ausencia de dolor. El pasado no lo acusaba. No gritaba. Simplemente estaba allí, innegable. Y mientras el recuerdo lo liberaba de nuevo en el presente, Richard entendió algo que había evitado durante años. No se había alejado con menos de lo que esperaba. Se había alejado con mucho más de lo que se daba cuenta. Richard guardó silencio y comenzó a contar. No en voz alta, no deliberadamente. Los números se ensamblaron en su mente con una precisión que no podía detener. Semanas, meses, fechas superpuestas unas sobre otras hasta que una sola conclusión se abrió paso hacia adelante. Su pulso se aceleró mientras las matemáticas se negaban a ceder. La comprensión aterrizó con un impacto físico. Grace había estado embarazada antes de dejar el matrimonio. Su corazón comenzó a correr, un ritmo agudo e irregular que cortaba a través de la quietud de la sala. El miedo surgió primero, luego la ira, enredados tan estrechamente que no podía separarlos. Se sintió expuesto,
como si algo privado hubiera sido arrastrado a la luz sin previo aviso. Richard empujó su silla hacia atrás y se puso de pie abruptamente, el movimiento lo suficientemente brusco como para llamar la atención de Natalie. Ella lo miró, sobresaltada, sus cejas frunciéndose mientras intentaba leer su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó ella. Richard no respondió. Se alejó de la mesa, su enfoque fijo en Grace, su mandíbula tensa, su respiración desigual. La distancia entre ellos de repente se sintió insoportable. Dio unos pasos tensos hacia la mesa de ella, su postura rígida, su intención obvia para cualquiera que mirara. Marcus Boyd se movió de inmediato. El jefe de seguridad se interpuso en el camino de Richard con un solo movimiento decisivo, su postura firme e inquebrantable. No levantó la voz. No tocó a Richard. No necesitó hacerlo. El mensaje era claro. Richard se detuvo en seco, la frustración parpadeando en su rostro. «Necesito hablar con ella», dijo Richard, su voz tensa y urgente. En privado, Jonathan Cross levantó la cabeza. Por primera vez esa noche, miró directamente a Richard. La sala pareció estrecharse alrededor de esa mirada. Jonathan no mostró ira, no mostró hostilidad. Su expresión permaneció compuesta, sus ojos firmes y evaluadores. El efecto fue inmediato. Richard vaciló, el impulso de su enfoque rompiéndose bajo el peso de la mirada de Jonathan. Se sintió repentinamente superado, no físicamente, sino de una manera que cortaba más profundo. La autoridad que Jonathan llevaba no requería explicación. Grace levantó la cabeza entonces. Encontró los ojos de Richard con calma, sin vacilación ni miedo. Su expresión no tenía rastro de pánico, ningún parpadeo de arrepentimiento. No se movió en su silla ni miró hacia Jonathan en busca de consuelo. Enfrentó a Richard en sus propios términos. Richard habló antes de poder detenerse. Preguntó por el niño. La pregunta quedó en el aire, inconfundible y pública. Las cabezas se giraron, las conversaciones cesaron por completo. La sala pareció contener la respiración. Mientras Richard esperaba una respuesta que ya no estaba seguro de merecer, Grace respondió, sin levantar la voz. Dijo que había descubierto el embarazo poco antes de que se le pidiera que se fuera de la casa. Sus palabras eran firmes, medidas, sin adornos. Explicó que había intentado hablar ese día. Había querido decírselo, pero el momento nunca llegó. Richard no había permitido espacio para la conversación, mucho menos para la confesión. La puerta se había cerrado antes de que ella pudiera decir una palabra. La postura de Natalie cambió. La confusión se deslizó en su expresión mientras escuchaba, su confianza anterior drenándose. Miró entre Richard y Grace, tratando de reconciliar la narrativa que se desarrollaba frente a ella con la versión de los eventos que creía conocer. Richard sintió que su garganta se tensaba. La verdad presionaba contra él desde todos los lados. El momento, el silencio, la comprensión de que su certeza se había construido sobre información incompleta. Luchó por respirar uniformemente, el peso de todo ello comprimiendo su pecho. Natalie comenzó a inquietarse, su incomodidad obvia ahora. La tensión en el aire ya no se sentía abstracta o distante. Se había asentado directamente entre los cuatro, pesada e ineludible. Richard tragó saliva con dificultad. Habló de nuevo, esta vez invocando responsabilidad, obligación, derechos. Buscó palabras que siempre le habían servido bien, términos que implicaban autoridad y control. Se enmarcó a sí mismo como un hombre preparado para dar un paso al frente, para reclamar lo que creía que era suyo. Las palabras sonaron huecas, incluso mientras las decía. Jonathan colocó su mano plana sobre la mesa.
El simple gesto fue suficiente. Cortó a través del discurso de Richard, señalando un final claro al intercambio. Jonathan no levantó la voz, no discutió. Afirmó un límite y la sala lo respetó. Siguió el silencio. Se extendió hacia afuera, llenando el espacio dejado por los reclamos inconclusos de Richard. Nadie habló, nadie se movió. El aire se sentía espeso, difícil de llevar a los pulmones. Richard se quedó donde estaba, la certeza en la que una vez confió deslizándose más lejos de su alcance. Natalie permaneció junto a la mesa, su inquietud ahora completamente visible. Grace se sentó quieta, compuesta, sus manos firmes. La verdad había sido dicha y nada en la sala se sentía igual después. Richard habló de nuevo, esta vez con una firmeza que bordeaba la desesperación. Dijo que tenía derecho a saber sobre el hijo que Grace llevaba, un derecho arraigado en la biología y la historia. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera usado antes en habitaciones donde la autoridad generalmente se inclinaba a su favor. Grace escuchó sin interrumpir. No se apresuró a responder, ni se dio la vuelta. Su rostro permaneció tranquilo, su respiración uniforme, como si estuviera sopesando no su reclamo, sino el significado detrás de él. Cuando finalmente habló, su voz era firme y precisa. Dijo que la paternidad no provenía de declaraciones, sino de acciones. La frase aterrizó en silencio, sin énfasis, pero cambió el peso de la sala. Grace le recordó las noches que había conducido sola al hospital, con las manos apretadas en el volante, el miedo contenido porque no había nadie más con quien compartirlo. Habló de los largos pasillos, las sillas frías, las horas pasadas esperando sola. Describió las citas prenatales a las que Richard no había asistido. No acusó. No levantó la voz. Simplemente declaró hechos que no requerían interpretación. Cada uno despojó otra capa de la certeza de Richard. Buscó una respuesta, un contraargumento, pero ninguno llegó. La sala no le ofreció refugio. Jonathan alcanzó la mano de Grace. El gesto fue simple, no forzado e inconfundiblemente solidario. No miró a Richard mientras lo hacía. Su atención permaneció con Grace, como si el resto de la sala hubiera retrocedido más allá de la relevancia. El contacto habló más claramente de lo que las palabras jamás podrían. Grace continuó. Dijo que Jonathan había sido la primera persona en preguntar si estaba cansada. El primero en notar cuando sus pasos se ralentizaban. El primero en sugerir descanso, sin hacerlo sentir como debilidad. Jonathan había organizado las citas con el médico, coordinado horarios y asegurado que ella nunca estuviera sola cuando se debían tomar decisiones. Había estado presente en cada ultrasonido. Grace dijo que él escuchaba, no solo las explicaciones médicas, sino sus miedos. Él hacía preguntas, esperaba respuestas. No apresuraba el proceso, ni lo trataba como una inconveniencia. En su presencia, el embarazo se había sentido seguro. Dijo que quería que el niño creciera en paz, no con miedo. Las palabras persistieron en el aire, sin ser desafiadas. Richard sintió que algo cambiaba dentro de él. La comparación se formó por sí sola, aguda e inevitable. Vio la diferencia entre estar involucrado y tener derecho, entre proximidad y presencia. Lo reconoció, incluso mientras lo inquietaba. Natalie exhaló bruscamente, su impaciencia haciéndose visible. Se movió en su asiento, claramente incómoda con lo mucho que había durado el intercambio. Su expresión se endureció, la irritación arrastrándose a medida que la conversación se movía más allá de su control. La seriedad de ello ya no la entretenía. Richard, sintiendo que su terreno se deslizaba,
buscó su argumento final. Habló de sangre. Invocó el linaje como si fuera un escudo, algo antiguo e innegable que podía reclamar lo que sentía que se le estaba quitando. La palabra colgó entre ellos, pesada con expectativa. Grace no reaccionó. Respondió con calma, diciendo que el amor era lo que mantenía unida a una familia, no el ADN compartido, no los reclamos hechos demasiado tarde. El amor, dijo, era la elección de quedarse cuando importaba, no la insistencia de aparecer cuando era conveniente. Jonathan habló entonces. Su voz era tranquila, medida y deliberada. Dijo que estaba preparado para proteger a Grace y al niño por todos los medios legales disponibles. No había amenaza en su tono, ni bravuconería. Lo declaró como un hecho, firme y resuelto. La sala pareció contraerse alrededor de esa declaración. Jonathan no subió el volumen. Sin embargo, sus palabras se transmitieron claramente a través del silencio. La autoridad detrás de ellas era inconfundible. No exigía acuerdo, lo asumía. Richard sintió como si hubiera entrado en un espacio donde su influencia habitual no aplicaba. Las paredes que enfrentaba no eran físicas, pero eran impenetrables de todos modos. Se quedó quieto, absorbiendo la realidad que se había formado frente a él. Por primera vez, entendió que ya no era la figura central en la vida de Grace. Esa comprensión golpeó más profundo que las revelaciones anteriores. No era humillación lo que se asentaba sobre él, sino desplazamiento. La sensación de que el papel que una vez ocupó había sido reasignado, no por malicia, sino por necesidad. Grace no lo miró con triunfo. No buscó el cierre de su reacción. Simplemente se sentó allí, con su mano aún en la de Jonathan, su postura compuesta, sus límites claros. La conversación había llegado a su fin natural sin resolución o reconciliación. Siguió el silencio. Era denso e inquebrantable, envolviéndolos a los tres. Nadie habló. Nadie se movió. El restaurante permaneció suspendido en ese momento, como esperando algo que no llegaría. Y en ese silencio, Richard entendió que la pregunta que había hecho ya no le pertenecía. El primer cambio visible proviene de Natalie Quinn. Al comienzo del momento, todavía se sienta erguida en su silla, con la barbilla ligeramente levantada, los dedos descansando cerca de su copa de vino, como si el control permaneciera a su alcance. Sin embargo, sus ojos la traicionan antes de que lo haga su postura. Richard ya no la está mirando. Su atención, una vez fija y automática, ahora deriva una y otra vez hacia la otra mesa. Natalie nota la ausencia de inmediato. La comprensión tensa su mandíbula y la impaciencia parpadea a través de su expresión como una grieta en un vidrio pulido. Ella cambia su cuerpo hacia la mesa de Grace, inclinándose lo suficiente para invadir el espacio sin levantarse. Su mirada recorre a Grace desde el hombro hasta el dobladillo, lenta y deliberada, llevando una mezcla de envidia y desprecio silencioso. Los labios de Natalie se curvan en una sonrisa delgada que nunca llega a sus ojos. Entonces, dice ella con ligereza, su voz cuidadosamente proyectada para que se escuche, ¿verde esmeralda ahora? ¿Elección audaz? El comentario aterriza en el aire, agudo, pero recubierto de seda. Grace no se gira. Permanece sentada con la espalda recta, los hombros relajados, su postura compuesta junto a Jonathan Cross. Sus manos descansan con calma y su atención se mantiene hacia adelante, como si la voz de Natalie nunca hubiera llegado a sus oídos. El desdén es absoluto, no defensivo, no reactivo. Es ausencia.
Ese silencio inquieta a Natalie mucho más de lo que cualquier respuesta podría haberlo hecho. Richard observa el intercambio desde su asiento, su pecho apretándose, mientras algo desconocido sale a la superficie. El tono de Natalie, una vez juguetón para él, ahora suena tenso. La facilidad que una vez admiró se siente quebradiza. Mira su rostro y, por primera vez, nota el esfuerzo detrás de su expresión, la necesidad de provocar, de ser vista. Natalie insiste. Inclina la cabeza ligeramente, la voz endulzada con falsa simpatía. Recuerdo cuando Grace prefería cosas más simples. Agrega, dejando que el pasado se deslice en el presente. La gente cambia, ¿no? Algunas cabezas cercanas se giran. La sala se ha dado cuenta. Jonathan permanece en silencio, pero sus ojos se levantan. La mirada no es agresiva. Es firme, evaluadora y final. El tipo de mirada que no desafía, sino que termina conversaciones antes de que comiencen. Las palabras de Natalie vacilan por medio segundo mientras lo registra, su confianza tambaleándose bajo su peso. Grace finalmente se mueve, pero no hacia Natalie. Levanta una mano y la descansa suavemente contra su vientre, un pequeño gesto instintivo de protección. El movimiento es lento, natural y profundamente estabilizador. Reencuadra el momento sin una sola palabra. La presencia de su embarazo se vuelve innegable, no como espectáculo, sino como realidad. La memoria de Richard responde antes de que pueda detenerla. Recuerda las constantes demandas de atención de Natalie, su impaciencia cuando su enfoque se desviaba, la forma en que cada silencio había sido tratado una vez como una ofensa. El contraste se agudiza dolorosamente. Al otro lado de la sala, Grace no ofrece actuación, ninguna súplica. Su calma no es calculada, simplemente existe. Él mira de nuevo a Natalie y por primera vez la ve claramente. La sonrisa que fuerza ahora parece frágil. Su confianza depende de la reacción, de la resistencia, del control. Cuando ninguno llega, ella vacila. Se ríe suavemente, un sonido incómodo que se desvanece demasiado rápido, buscando en el rostro de Richard afirmación. No llega. Un cambio sutil se ondula a través del restaurante. Las conversaciones se ralentizan. Las miradas comienzan a moverse, no hacia Grace, sino hacia Natalie. La evaluación es silenciosa, tácita, pero inconfundible. Natalie lo siente y se pone rígida, sus hombros tensándose mientras la sala ya no se alinea con ella. La vergüenza de Richard surge de repente, caliente e inconfundible. La reconoce como propia. El comportamiento de Natalie expone no solo su inseguridad, sino el juicio de él. Cada palabra afilada que ella ofrece se siente como un espejo vuelto hacia él. Ella busca su mano. Sus dedos rozan su piel, tentativos, buscando tranquilidad. Richard no se aparta, pero no responde. El espacio entre sus manos se vuelve pesado, cargado con lo que falta. Grace permanece compuesta. No mira hacia otro lado, no reacciona. Su calma estabiliza el aire a su alrededor, negándose a ceder a la provocación. El equilibrio de la sala cambia aún más, lejos del ruido de Natalie y hacia la autoridad tranquila de Grace. Jonathan coloca su mano sobre la mesa, el gesto medido y deliberado. No es una amenaza, es una declaración de presencia. Su postura permanece sin cambios, pero la implicación es clara. Este no es un espacio que Natalie controle. Richard lo ve todo de una vez. La respiración de Natalie se acelera, su postura se tensa.
La confianza que trató de ejercer colapsa bajo el peso del escrutinio. No puede sostener la sala como lo hace Grace, no sin forzarlo, no sin fracturarse a sí misma en el intento. El contraste se vuelve imposible de ignorar. Grace encarna la moderación sin esfuerzo. Natalie revela tensión con cada palabra. En ese momento, Richard entiende algo que ha evitado durante demasiado tiempo. No eligió la emoción sobre la estabilidad. Eligió la inseguridad sobre la fuerza. Confundió el ruido con presencia, la insistencia con pasión. La comprensión aterriza pesadamente, final e irreversible. El restaurante se vuelve más silencioso. Nadie habla. Nadie se mueve. Y en ese silencio, Richard se sienta congelado entre la mujer a la que una vez descartó y la mujer que ahora ve por quien realmente es, plenamente consciente de que la elección que hizo ya lo ha condenado. Una mujer con un blazer negro entra en el restaurante sin dudarlo. Su paso es firme, deliberado y sin prisas, cortando limpiamente a través del zumbido ambiental de la conversación y el tintineo de la cristalería. No escanea la sala por incertidumbre, sino por confirmación, como si ya supiera exactamente a dónde va. El piso pulido refleja la línea nítida de sus zapatos mientras avanza. Evelyn Hart lleva una carpeta de cuero oscuro metida firmemente bajo el brazo. La carpeta está desgastada en los bordes, no por descuido, sino por uso. Señala rutina, experiencia y autoridad en lugar de espectáculo. Su expresión es neutral, profesional y compuesta, del tipo que no busca permiso o reconocimiento. Camina directamente hacia la mesa de Richard. No hay pausa, ni desvío, ni mirada hacia Natalie. Su enfoque permanece fijo. Y cuando llega a la mesa, se detiene precisamente a la distancia requerida para llamar la atención sin invadir el espacio. El movimiento por sí solo cambia el equilibrio de la sala. Richard levanta la vista. En el instante en que sus ojos se encuentran, algo frío se asienta en su pecho. Entiende de inmediato que esto no es coincidencia, no es confrontación, no es drama. La presencia parada ante él lleva intención. El control se desliza de su alcance antes de que tenga tiempo de resistirlo. Evelyn se presenta brevemente. Su nombre se pronuncia una vez, claramente, sin florituras. Coloca la carpeta de cuero sobre la mesa entre las copas de vino y las servilletas dobladas, alineándola pulcramente, como si la colocación en sí misma importara. El sonido que hace es suave, pero inconfundible. Los ojos de Natalie caen sobre la carpeta. Frunce el ceño, confundida, arrugando la frente mientras intenta evaluar el significado del objeto. La inquietud se arrastra lentamente, no bienvenida y desconocida. Se mueve en su silla, sintiendo un cambio que no puede influenciar. Evelyn abre la carpeta y habla de nuevo. Su tono permanece tranquilo, mientras informa a Richard que acaba de recibir una demanda civil. Las palabras son precisas, medidas, despojadas de emoción. No hay acusación en su voz, solo hechos. El significado aterriza pesadamente. La demanda se refiere a derechos conyugales ignorados y obligaciones financieras incumplidas. Cada frase se entrega limpiamente, sin énfasis, como si la gravedad del contenido no requiriera adornos. El peso existe por sí solo. Richard alcanza los documentos. Su mano tiembla a pesar de su esfuerzo por estabilizarla. La primera página se levanta con reticencia, el papel crujiente y oficial. Sus ojos se mueven a través del texto, pero la comprensión se queda atrás del reconocimiento. El lenguaje es formal, exigente e inconfundiblemente vinculante. No hay lugar para el debate.
Cada cláusula está estructurada con claridad. Cada línea anticipa resistencia y la cierra antes de que pueda formarse. El documento no amenaza. Define. Grace permanece en silencio. No se inclina hacia adelante. No reacciona. No habla. No participa en el intercambio que se desarrolla en la mesa de Richard. Su ausencia de la conversación legal es intencional y absoluta. Jonathan observa desde una corta distancia. Su postura es relajada. Su comportamiento tranquilo. No hay tensión en su rostro, ni triunfo, ni satisfacción. Observa con la tranquila seguridad de alguien que se preparó mucho antes de que llegara este momento. A su alrededor, algunos comensales comienzan a darse cuenta. Los tenedores se detienen en el aire. Las conversaciones se diluyen. La curiosidad se ondula hacia afuera, sutil pero innegable. Algo inusual está sucediendo. Y la sala lo siente. Natalie se recuesta en su silla. La seriedad de la situación la alcanza por fin. Las burlas juguetonas que ofreció momentos antes se evaporan, reemplazadas por una aguda conciencia de que ya no está parada sobre terreno sólido. Se retira centímetros, instintivamente distanciándose del epicentro de las consecuencias. Evelyn continúa, sin prisas. Enfatiza que esta presentación representa solo el paso inicial en un proceso legal más amplio. Sus palabras no son amenazantes ni dramáticas. Son procedimentales, inevitables. La respiración de Richard se vuelve más pesada. La comprensión presiona hacia adentro. Esta no es una escena diseñada para la humillación o la venganza. No hay voces alzadas, ni espectáculo, ni actuación. Grace no vino a crear caos. Vino con preparación. Cada acción que ha tomado opera dentro de los límites de la ley, limpia e inatacable. La moderación en sí misma se convierte en la hoja más afilada. Jonathan se levanta. Sin decir una palabra, se acerca a Grace y le retira la silla con tranquilo respeto. El gesto es simple, íntimo y no forzado. No llama la atención, pero dice mucho. Richard se da cuenta. El momento corta más profundo que los documentos en sus manos. Subraya lo que ha perdido. No a través del ataque, sino a través del contraste. Evelyn cierra la carpeta. El sonido resuena suavemente. Final. No ofrece más comentarios. No hay nada más que agregar. El proceso legal se ha puesto en marcha y su presencia perdura como una respiración contenida. El silencio se asienta sobre la mesa. Nadie habla. Nadie se mueve. El restaurante reanuda su bajo murmullo gradualmente, pero el espacio alrededor de Richard permanece suspendido, pesado con implicación. El golpe legal no requirió voz alzada, ni confrontación, ni drama. Solo precisión. Solo silencio. Grace se levanta primero. El movimiento es pausado, deliberado e inmediatamente sentido en toda la sala. Las sillas no raspan. Las voces no se levantan. El restaurante parece sentir el cambio y cede ante él, cayendo en un silencio respetuoso, mientras Jonathan Cross se para a su lado. Jonathan le ofrece su brazo, no como un gesto destinado a ser visto, sino como uno destinado a ser firme. Grace lo acepta naturalmente, su postura compuesta, su expresión tranquila. Juntos, se alejan de la mesa sin mirar atrás. Marcus Boyd se coloca detrás de ellos. Mantiene la distancia adecuada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, su presencia tranquila, pero inconfundible. Sus ojos escanean la sala brevemente antes de fijarse hacia adelante de nuevo, enfocados en la salida en lugar de en las personas dejadas atrás. Mientras Grace camina,
Las luces superiores atrapan la tela esmeralda de su vestido. El color brilla suavemente bajo los accesorios de cristal, reflejando movimiento en lugar de llamar la atención. El efecto es sutil, pero innegable, una impronta visual final que perdura más que las palabras. Richard permanece sentado. El espacio que Grace deja atrás se siente repentinamente vasto. La silla frente a él está vacía, pero la ausencia presiona contra su pecho, como si algo físico hubiera sido removido. Una sensación hueca se extiende a través de él, lenta e invasiva, drenando la fuerza de sus hombros. Natalie observa a Grace irse. Sus ojos siguen cada paso, cada gesto tranquilo, su expresión atrapada entre la ira y el pánico. La confianza a la que una vez se aferró se disuelve, al darse cuenta de que nada de lo que diga ahora puede alterar lo que se está desarrollando. Ella se gira hacia Richard, abriendo la boca para hablar. No salen palabras. Richard no la mira. Mira fijamente los documentos colocados cuidadosamente sobre la mesa, la presentación civil ahora ocupando el espacio donde una vez estuvieron el vino y la charla trivial. El papel parece más pesado que antes, como si su significado se hubiera profundizado en la ausencia de Grace. Natalie intenta de nuevo. Comienza a hablar sobre irse, sobre lo incómoda que se ha vuelto la atmósfera, sobre cómo la gente está mirando. Su voz se desvanece en el fondo, amortiguada y distante, como si se hablara desde otra habitación. Richard no escucha nada. Su mirada se fija en el texto impreso ante él. El lenguaje legal ya no se siente abstracto. Cada línea presiona hacia adentro, no como acusación, sino como confirmación. Esto es real. Esto está sucediendo. Esto no se puede deshacer. Levanta los ojos brevemente. Al otro lado de la sala, atrapa la imagen final de Grace y Jonathan acercándose a la salida, moviéndose en tranquila alineación. No hay tensión entre ellos, ni urgencia, solo certeza. El recuerdo lo golpea sin previo aviso, Grace yéndose años atrás, parada en la puerta con la misma expresión tranquila, llevando nada más que resolución. Recuerda haber asumido que ella regresaría, que el silencio significaba pausa en lugar de conclusión. Ahora entiende la diferencia. Esta vez, ella no se va en incertidumbre, se va completa. La comprensión se asienta pesadamente. Richard exhala lentamente, su pecho apretándose, al reconocer que este momento no se repetirá. No habrá llamada, ni reconciliación, ni reapertura de puertas que una vez cerró sin pensar. El dinero todavía existe. Los números, los activos, la influencia que construyó permanecen intactos, al menos por ahora. Sin embargo, se sienten extrañamente irrelevantes tras lo que acaba de ocurrir. La seguridad en la que confiaba ya no ofrece consuelo. El futuro que imaginó ya no incluye lo que más importaba. El hijo que Grace lleva no es parte del legado que una vez imaginó, no por distancia o conflicto, sino porque él ha sido eliminado de ese futuro por completo. La verdad aterriza silenciosamente, devastadora en su simplicidad. Richard finalmente entiende la naturaleza del castigo. No es ruidoso, no se anuncia a sí mismo. Llega a través de la exclusión. La mayor consecuencia no es la demanda, ni el escrutinio que pueda seguir. Es la certeza de que la vida de Grace continuará sin él, entera y protegida, mientras él permanece atrás. El restaurante comienza a recuperarse. Las conversaciones se reinician en bajos murmullos. Las copas tintinean suavemente. El zumbido de la normalidad regresa, cauteloso al principio, luego constante. Para todos los demás,
La noche se reanuda. Para Richard, nada lo hace. Se sienta solo en la mesa, rodeado de superficies pulidas y luz ambiental, pero profundamente aislado. Natalie permanece a su lado, pero la conexión se siente cortada, irrelevante, incapaz de cruzar el espacio que se ha abierto dentro de él. El vacío se asienta completamente. No queda confrontación que enfrentar, ni palabras que decir, ni acción que tomar. Solo entendimiento. Solo silencio. Y en ese silencio, Richard Hale se vuelve plenamente consciente de que no solo ha perdido un momento, un matrimonio o una familia, sino la vida que creía tener derecho a conservar. Richard Hale permanece sentado mientras el restaurante regresa lentamente a su ritmo normal. El silencio que había flotado sobre la sala comienza a diluirse, reemplazado por el cauteloso retorno de la conversación y el movimiento. Los camareros reanudan sus rutas, las sillas se mueven. Una pareja en una mesa cercana se inclina para hablar de nuevo, sus voces bajas al principio, luego gradualmente más naturales a medida que pasa el momento. Richard no se mueve. El traje negro, a medida que una vez lo hizo sentir intocable, ahora se siente como un peso del que no puede deshacerse. La tela presiona contra sus hombros de una manera que nunca lo ha hecho antes, como si hubiera absorbido la verdad de la última hora y se negara a dejarle olvidarla. Se sienta con la espalda recta por costumbre, pero la postura ya no se lee como control. Se lee como rigidez, como algo mantenido unido por la fuerza. Natalie Quinn está parada a su lado. Su rostro está tenso de frustración, una furia silenciosa que espera atención, espera tranquilidad, espera que Richard arregle la incomodidad de la forma en que siempre solía hacerlo. Ella espera a que él reaccione, que hable, que le dé algo que confirme que todavía son el centro de la sala. Nada llega. Los ojos de Richard se desvían hacia la dirección por la que Grace Miller se fue con Jonathan Cross. La salida ya no es visible desde donde él se sienta, pero la imagen permanece clara en su mente, más nítida que las páginas impresas de la demanda que descansan sobre la mesa. Ve el brazo de Jonathan ofrecido a Grace sin dudarlo. Ve cómo Jonathan se colocó naturalmente entre ella y la multitud, no como una declaración, no como actuación, sino como instinto. El gesto fue tan simple, se sintió inevitable, y eso es lo que lo hace brutal. Richard reconoce, con una claridad que escuece, que nunca hizo eso cuando Grace era su esposa. Ni una sola vez había caminado adelante, asumiendo que ella lo seguiría. Había permitido que las habitaciones la tragaran mientras él tomaba el protagonismo. Había tratado su presencia como fondo en lugar de asociación, y había confundido su silencio con aceptación. A su alrededor, el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana se vuelve más notable. Los tenedores golpean los platos, los cuchillos raspan ligeramente a través del bistec. El sonido es ordinario, inofensivo, y sin embargo, amplifica el aislamiento de Richard. Cada pequeño ruido resalta lo que no puede ignorar, el hecho de que la vida continúa fácilmente para todos los demás, mientras algo en él ha colapsado. Natalie exhala bruscamente. «Esto es ridículo», dice ella, su voz con un borde de molestia. «Toda la noche se arruinó. Deberíamos irnos». Richard no responde. Su mirada cae sobre la copa de vino frente a él. El vino tinto en el interior se ha enfriado, intacto. Un delgado anillo de condensación se aferra cerca de la base. La copa refleja la luz del candelabro de arriba, pero el reflejo se siente distante, como algo perteneciente a otra noche. La mira fijamente como si pudiera ofrecer un camino de regreso. En cambio,
lo empuja más hacia adentro. Recuerda los primeros días, antes del poder, antes de las cenas destinadas a ser vistas. Grace había creído en él entonces con un tipo de confianza que se siente imposible de imaginar ahora. Ella lo había mirado como si su potencial fuera algo sagrado. Lo había defendido cuando otros dudaban. Se había quedado despierta hasta tarde, corregido sus errores, suavizado los bordes ásperos de su ambición, sin pedir ser reconocida por ello. Richard entiende ahora lo que intercambió. Intercambió sinceridad por imagen. Intercambió lealtad tranquila por aplausos. Intercambió una vida construida sobre el respeto por una vida construida sobre las apariencias, y se convenció a sí mismo de que era éxito. El dinero no lo protegió de este momento. No puede volver a comprar la familia que desmanteló. No puede comprar el respeto que asumió que era permanente. No puede restaurar la versión de sí mismo en la que Grace una vez confió. Richard siente que la verdad se asienta más profundo. No hay inversión lo suficientemente grande para compensar lo que ha perdido. Ningún fondo, ninguna cartera, ninguna adquisición puede reemplazar las cosas simples que descartó cuando se le ofrecieron libremente. Natalie cambia su peso, impaciente. Espera de nuevo a que Richard responda, pero él permanece en silencio, su atención fija en la copa, en el espacio, en la realidad que ya no puede evitar. La frustración de ella se endurece en algo más frío. Con una respiración final e irritada, Natalie se da la vuelta. Se aleja de la mesa y comienza a caminar, ya preparándose para dejar el restaurante. No mira por encima del hombro. No comprueba si él la sigue. Su salida es brusca, práctica y poco romántica, como si se estuviera alejando de una inconveniencia en lugar de una relación. Richard la ve irse sin moverse. En ese momento, reconoce algo más con una facilidad inquietante. Cualquier vínculo que él y Natalie tuvieran nunca se construyó sobre la devoción. Existió mientras les servía, mientras los halagaba, mientras hacía que Richard se sintiera admirado e intocable. Ahora, con la ilusión rota, la conexión se evapora. Se sienta solo. Se queda allí durante varios minutos, no porque le quede algo por hacer, sino porque no puede obligarse a ponerse de pie todavía. Los músculos de sus piernas se sienten distantes. La sala se siente demasiado brillante. El aire se siente demasiado delgado. Y entonces, en silencio, sin ceremonia, una nueva comprensión toma forma. Por primera vez, Richard acepta que su fracaso no se limita al matrimonio. Es más grande que eso. Es el fracaso del carácter, el fracaso de proteger lo que importaba, el fracaso de ser un hombre digno de la lealtad que recibió. Había creído que su papel en la vida de Grace estaba garantizado. Creía que podía regresar cuando quisiera, que el pasado permanecería accesible simplemente porque él lo quería. Ahora sabe que no es así. Grace se ha ido, llevando una vida que él ya no tiene ningún derecho a tocar, no porque ella lo esté castigando, sino porque ha avanzado. La separación es completa, final y limpia. Richard baja la cabeza. Siente el costo de sus elecciones, de la forma en que una persona siente el invierno asentarse en sus huesos, lento, inevitable, duradero. El restaurante continúa a su alrededor, elegante e indiferente. Los camareros siguen trabajando. Los comensales siguen comiendo. La ciudad afuera sigue moviéndose. La historia termina sin un argumento final, sin una confrontación dramática. Termina con silencio. Y en ese silencio, Richard Hale entiende que algunas cosas, una vez perdidas,
no se pueden volver a comprar por el resto de la vida.